Hola amigos, bienvenidos a todos. Estamos listos para esta charla técnica que como objetivo tiene el tema de la transmisión de Nissan RE0F11A o JF015. ¿Ok? Este tema pues siempre ha sido muy demandado, muy pedido. El sistema es un poquito complicado, bueno, ha sido muy latoso, muy guerroso y ha generado muchos problemas que la gente siempre anda buscando la solución. Ok, bueno, vamos a platicar sobre estos temas y vamos a compartirles también ahorita una información y con ella vamos a trabajar. Ok, con ella vamos a trabajar esta charla técnica. Bueno, aquí tenemos una información muy buena que es de parte de Transec, que ellos tienen en alguno de sus seminarios. Y bueno, aquí lo que yo quiero comentarles es que esta transmisión, como muchas otras CBT, eh, tiene problemas eh, de presión, ¿ok? Creo que conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta que las transmisiones CBT nos ocupan demasiado tiempo en la parte hidráulica. Cuando una transmisión CBT tiene un problema, la mayor parte de las veces, cuando tomamos el escáner y estamos revisando las fallas, siempre aparecen códigos que tienen que ver con presión, ya sea con sensores de presión, ya sea con sensor de presión B, ya sea con presión principal, en fin, aunque a veces los códigos no, como que no nos alcanzan a dar una idea del problema que tiene la transmisión realmente. Eh, Normalmente para trabajar en esas transmisiones, yo de veras que utilizo más los manómetros para darme cuenta de los problemas que hay en la transmisión. Porque cuando el sistema está mal, hay algunas presiones que no se van a cumplir. Hay presiones que son muy importantes, como la presión de línea, la presión de la polea primaria, la presión de la polea secundaria, la misma presión de los embragues. Y la mayoría de las presiones se puede medir. Por ejemplo, ahorita esta presión que es para high clutch se puede medir. Podemos medir por acá la polea secundaria o la polea primaria. Pues, por ejemplo, la polea secundaria tiene una presión la cual es la misma que la presión de línea. Para los que no lo sepan, pues así es. Dentro de la transmisión hay un sensor de presión que es para la polea secundaria y este equivale a la presión de línea. Entonces, podemos medirla desde aquí, desde el tapón de la polea secundaria, podemos medir también la presión de la polea primaria, podemos medir la presión del embrague de alta y si quisiéramos podríamos tener acceso a otras presiones, pero tendríamos que hacer estos barrenos que van hacia las venas del TCC Release, del TCC Apply, del embrague de la reversa. Ahí podríamos poner taponcitos y podríamos probar también la presión de todos esos componentes. A mí me interesa mucho el TCC Release porque con el tiempo esta transmisión también genera muchos códigos de calentamiento y problemas de TCC. Entonces, hay veces en que como que la transmisión falla mucho y los códigos que tengo no, como que no me ayudan a hacer una estrategia de pruebas, una estrategia de diagnóstico y prefiero mejor estar poniéndole los manómetros, ¿verdad? Hay algo que siempre pasa. Cuando estamos midiendo las presiones bajan demasiado, muy bajo, muy abajo. Si estamos con el vehículo parado en drive, de repente estamos monitoreando con el escáner la presión, pues la única que se puede medir la de la polea secundaria y presión de línea con el escáner, porque no tenemos dos sensores aquí, solo tenemos uno. O si tenemos dos, creo que sí tenemos. Ahorita checamos los sensores y resulta que no, nomás hay un sensor de presión. Y resulta que va muy abajo, muy demasiado abajo la presión, cuando no debería ser tan abajo.
Entonces, ahí la necesidad de probar una y otra polea, porque muchas veces en una de las poleas hay un poco más de presión y en la otra de plano a veces llega a caer hasta cero, que es en la presión de la polea primaria. En la polea primaria hay veces en que me sorprende que, bueno, yo pienso que el mínimo debemos de tener por ahí de 50, 75 P6 con el carro con temperatura normal. Estamos en marcha mínimas, podríamos estar en drive, el carro, por ejemplo, en un semáforo, y yo creo que lo mínimo que debemos de esperar ahí serían 75. En algunos casos ha llegado a 50, pero al menos tenemos presión, porque a mí me sorprende cuando de repente se va a cero, a cero. Si la aceleras un poco, la presión sube, pero que la presión llegue a cero significa que tenemos ahí una fuga muy fuerte, una fuga bastante fuerte. Y a veces con esta transmisión, de verdad que, pues sí tomo nota de algunos valores del escáner, tomo nota de la poca presión que se pueda medir, de los códigos de los solenoides, etcétera. Pero también me doy más una idea de lo que está sucediendo si hago mediciones de presión. Este tiene varias fallas, por ejemplo, hay veces en que el embrague de directa como que se barre tantito y entonces ponemos la posibilidad de aquí de medirle la presión, a ver cómo está la presión del embrague de directa. ¿Ok? Bueno, para empezar, bueno, empecé a hablar de la hidráulica porque las CVT son un sistemas 80% hidráulicos y solo tienen 20% mecánico. Estamos viendo, estamos buscando aquí. Ok, aquí vamos a empezar. Por eso empecé y comentarles que la mayoría de los problemas que podemos encontrar aquí tienen que ver con la hidráulica. Pero al fin, o sea, nosotros debemos de conocer totalmente la transmisión. Porque si hay casos en los que ya vencimos los problemas de presión hidráulica, ya el problema ya no está con las poleas, pero ahora tenemos problemas con los cambios, con la reversa, con el arranque, cuando estamos con low, cuando estamos con el embrague de directa, y eso nos pasa, ¿por qué? Porque como le pusimos toda la atención a que nos queden bien las poleas, pues descuidamos los otros elementos y obviamente entonces ya dejamos bien una cosa, pero hay otra cosa que no atendimos y empieza a dar problemas. Bueno, primeramente voy a explicarles que esta transmisión JF015 es una transmisión que a diferencia de otras CVTs, a esta se le identifica como una transmisión con una caja auxiliar. ¿Qué quiere decir una caja auxiliar? Bueno, quiere decir que esta transmisión no es nada más CVT, obviamente 90% es CVT, pero tiene un planetario que le permite que haya un cambio. Y la verdad es que no es tanto el que le permita el cambio, sino que la caja está pequeñita que requiere de ayuda para poner en movimiento el vehículo. Esa es la idea de la box, del auxiliary box, de ayudar a las poleas a tener más torque y poder mover el vehículo desde cero. ¿Sí? Entonces tenemos un planetario que permite tener una reducción, ¿ok? Para los buenos técnicos que conocen de planetarios ya sabemos qué es la reducción. Lo que pasa es que una reducción es una multiplicación de torque. Necesitamos una multiplicación de torque para, a través de engranajes, a través de planetario, necesitamos una multiplicación de torque para sumar con el torque de las poleas y poder hacer que el carro se mueva rápido cuando está parado. ¿Ok? La mayoría de los CVTs, pues yo podría decir que todos los demás, excepto este, no tienen un planetario que tenga una relación de reductora. El planetario tiene solo dos relaciones, la de reversa y hacia adelante. Y la relación de hacia adelante es directa, es 1 a 1. ¿Ok? Todas las CVTs, excepto esta, son 1 a 1 la relación de, 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 de polea de entrada y polea de salida, por así decirlo. Y con eso arrancan desde cero. Pero estas son tan pequeñas las poleas que no puede iniciar la marcha sin la ayuda de la caja auxiliar, ya que la caja auxiliar va a hacer una reducción que le va a ayudar al sistema a tener el movimiento rápido.
Esa es la situación de la gearbox auxiliar. ¿Ok? Ah, fíjense bien. Cuando el vehículo va a iniciar la marcha se ocupa un embrague que se llama low y además este embrague de low es de tipo freno. Esto se hace para que tengamos una reducción, ¿ok? Eh, después de que estamos en low, vamos a ir con el high clutch, pero lo que va a suceder es que el planetario se va a quedar uno a uno. Primero tenemos una reducción con el embrague de low y cuando se aplique el segundo embrague nos vamos a quedar uno a uno, es decir, no va a aumentar la velocidad, no vamos a ir más rápido, no, es dejar el planetario uno a uno porque ya en el arranque ya le ayudó el planetario, el embrague de low a multiplicar su torque, ya pudo poner el movimiento rápido el carro y después ya no lo va a necesitar, porque si se queda siempre low no vamos a alcanzar mucha velocidad. Entonces, low nada más es para poner en movimiento, impulsar el carro, entonces ya después el siguiente embrague va a dejar en uno a uno el planetario y ya todo va a depender de las poleas, toda la velocidad que se pueda aumentar ya solo va a depender de las poleas. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Esa ayuda, ese apoyo de la caja auxiliar. Y también esos componentes que les estoy mencionando en algún momento también nos dan guerra. Hay muchos vehículos que arrancan súper pesado al principio porque se saltan al low clutch y están arrancando con el de directa. ¿Ok? Si se arranca el carro, entonces low clutch va a poder iniciar el avance. Ahora, dependiendo de cuánto aceleres, se va a aplicar el clutch de alta, high clutch. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú vas manejando muy despacio, arrancamos con low y a los 20 kilómetros por hora entra el high. Es nada más. Y aquí sí tenemos un cambio de planetario. Estamos en una reducción y dejamos directo el planetario. ¿Ok? Pero si vamos más allá de la mitad del acelerador, bueno, se va a alargar el cambio. En lugar de que cambie a los 20, a lo mejor a los 40 ya está cambiando. Es decir, de low a high está cambiando a los 40. Si vamos demasiado acelerados, lo más que tarda en cambiar de low a high es a 50 kilómetros por hora. Eso lo podemos fijarnos porque en el escáner nos va diciendo qué embrague está puesto, qué embrague está trabajando. Y también tenemos la opción de ver la aceleración o simplemente de sentir la aceleración. Entre más acelero, más se alarga el cambio. Entre menos acelero, el cambio es demasiado breve. A los 20 kilómetros por hora ya está el cambio. O una aceleración demasiado alta, hasta los 50 puede soportar low y entonces ya entra el cambio. ¿Ok? Y de ahí en adelante todos los demás cambios ya van a depender de la polea, de las poleas. ¿Ok? Entonces, si no le habían entendido esa caja auxiliar, es para eso. Y dentro de esa caja auxiliar, pues también tenemos la reversa. Ahora a veces estamos tan metidos en el trabajo que ni siquiera nos damos cuenta de que en este sistema el variador todo el tiempo está girando. A menos que estemos parados con drive o reversa, entonces ya no va a estar girando. En neutral, por ejemplo, en par, el variador está girando. Porque el variador está unido a una flecha, que es la flecha de entrada. La flecha de entrada está conectada con el convertidor. El convertidor hace que gire la flecha y la flecha hace que gire la polea de entrada. Obviamente la polea de entrada que está conectada con la polea de salida, pues también están girando las dos. Si yo miro los sensores de polea de entrada y polea de salida, me están generando revoluciones. Están generando revoluciones porque la conexión que se hace a través de los embragues, pues en muchos sistemas esa conexión de embrague planetario es entre motor y poleas, pero en este sistema no es así. Aquí los embragues, el planetario van a hacer conexión, pero con el piñón de diferencia. Entonces las poleas pueden estar gire, gire, gire y el carro no se mueve, porque en este sistema, si quieres que se mueva el carro, te tienes que conectar con el piñón de diferencia. Sí, embragues y planetario se conectan con el piñón de diferencia. Y de esa manera hay movimiento. ¿Ok?
Entonces son cosas raras en las transmisiones que debemos de entenderlas, porque muchas veces nosotros si no entendemos algo, luego le andamos echando la culpa, es que puede ser esto, puede ser aquello, y a veces estamos muy desacertados porque realmente no estamos entendiendo cuál es el funcionamiento real de la transmisión y a veces estamos, obviamente, echándole la culpa a otras cosas que las cambiamos, le hacemos, no sé, si yo pienso que esto está mal, se lo cambio, pero no hay ninguna diferencia, está funcionando igual el carro, entonces quiere decir que el problema no estaba ahí. Pero yo pensé que estaba ahí porque no hemos entendido todavía al 100 cómo funciona esta transmisión. ¿Ok? Entonces el planetario y el cambio uno y el cambio 2 no son para que el carro arranque un montón de velocidad, simplemente es ayudarle a despegar, ayudarle a que se mueva desde cero. Esa es la tarea del primer cambio. Y el segundo es cambio está dejando directa las poleas, o sea, ni le perjudica ni le ayuda. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, sí tenemos luego problemas con el high clutch y con el low clutch. Por ejemplo, miren, aquí hay un orificio que es para alimentar al high clutch. En esta parte hay un orificio, pero aquí va a haber un sello en la otra parte del housing. Aquí está, este es un sellito. Y el aceite que llega aquí llega a través de un tubo, aunque aquí no se ve el tubo, ¿verdad? Entonces, aquí llega la presión del aceite, luego se va a este tubo y este tubo lo manda hacia donde está el piñón del diferencial. Aquí dice High Clutch Fit. Entonces, este tubo, esta pipa, eh, recibe el aceite, lo pasa al tubo y llega hasta acá. Entonces, aquí tenemos un problema con este sellito. Este sello muchas veces se reutiliza y se reutiliza y se reutiliza. Y después este sello ya luego ya está bien plano y no nos damos cuenta. Entonces muchas veces cuando quiere entrar el high clutch como que se siente un patinamiento. Y eso se debe a que ese sellito está perdiendo, no está sellando completamente, ¿verdad? Es que le voy a repetir, hay veces en que nosotros tenemos toda la intención con las poleas, toda la concentración ahí, y se nos olvidan otros detalles que son importantes. Este sellito siempre debe tener cierto espesor hacia afuera del aluminio para garantizar que cuando se apachure el housing selle perfectamente el clutch de high que llega hasta acá. Esa es una, y luego tenemos también otro problema con los anillos del piñón. El piñón tiene unos anillos, dos en una parte y otros dos en otra parte. A ver si lo menciono aquí. Y esos anillos, pues no viene, luego se dañan. Por ejemplo, aquí ya está puesto el piñón sobre la caja auxiliar. Bueno, esa parte que entra en la caja auxiliar del piñón, ahí lleva dos anillos de teflón muy delgaditos, muy delgaditos. E inclusive muchas veces yo hacía pruebas aplicando aire por el orificio del piñón y escuchaba cómo aplicaba el high clutch. Pero en una de esas me ganaba y el piñón se salía por la misma presión, se levantaba. Cuando volvía a caer se me rompía un anillo, al menos se me rompía en el momento en que el piñón caía. Entonces, ya no me gustaba hacer esa prueba. O agarraba muy fuerte al piñón y le aplicaba aire por el orificio para ver que aplicara los componentes. Si por aquí le ponía el aire. Entonces, vi muchas transmisiones fallando de ese componente. El low clutch también ha fallado mucho, pero yo pienso que ahí también parte de esa falla tiene que ver el solenoide. Bueno, en fin, vamos a continuar con esto. Eh, Todo lo que aparece aquí es lo que nosotros debemos de checar.
No nada más quedarnos con la idea de que, bueno, pues es una CBT, hay que revisar poleas, ¿no? Pero aunque sean los actores más importantes, las poleas, todo esto lo debemos de inspeccionar, de checar. Si queremos ser unos expertos en las CBTs y quitarnos ya de encima que no se puede, que fallan, que mira cuántos problemas dan, los zumbidos, los ruidos, los calentamientos, pues aquí está la clave. Nosotros tenemos que saber para qué es todos estos hoyos, para qué sirven todos estos hoyos, hacer pruebas a través de los orificios. Porque vuelvo a repetir, si tú nada más te estás preocupando por las poleas, al ratito tienes problemas con el TCC, al ratito tienes problemas con el embrague de low, al ratito tienes problemas con otro elemento, porque solo te estás concentrando en una sola cosa y todas las cosas de aquí son bien importantes. Todo lo que hay en la transmisión es importante y es de cuidado, o sea, son cosas sensibles que en cualquier momento nos pueden dar problema. Entonces, todos los elementos que tenemos aquí se pueden probar. Yo puedo ocupar el TCC Apply para probar a ver si el convertidor está aplicando de manera correcta. Puedo estar escuchando aquí cómo el high close se aplica. A mí me sorprende cuando yo empezaba a hacer esta transmisión, le echaba aire ahí a ese high close y se escuchaba un montón de ruido por todos lados. Y ya decía, bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta si este close aplica? Si siento que se está haciendo mucho ruido. Entonces se me ocurrió, ahí hay un tornillito para el high clutch, y se me ocurrió quitárselo para cuando hago la prueba de desembrague con aire, pues este es el tornillito que les digo. Quitas este tornillo y cuando tú pruebas el high clutch, metes un manómetro ahí y te fijas si hay pérdida de aire, si el aire es correcto. En fin, eso lo puedes hacer en la mesa, en el banco, ¿ok? Entonces, me di cuenta que no subía nada, no subía nada la presión cuando estábamos, o sea, se oía mucho ruido y la presión no subía cuando estábamos aplicando aire para el high clutch aquí. Y pues sí me preocupó porque pues está mal que no haya una presión por mínima que sea, que no haya nada, que tenga cero, pues. Entonces eso me llevó a checar todo el circuito de high clutch para ver en dónde podrían haber errores, porque yo probaba el embrague solito con el piñón y perfecto, no tenía ni problemas, escuchaba luego fuerte la aplicación. Pues tuve que ver todo el circuito para ver en dónde podrían haber las fugas y ahí fue donde me di cuenta del sellito ovalado que no se llama nada. Por eso yo tenía nada, casi nada de presión. Eh, el convertidor es problemático, ya que muchas veces cuando hacemos la transmisión no lo llevamos a servicio y son convertidores súper sensibles, siempre les está fallándoles algo, ya sea el estator, el spark del estator, los sellos internos, el mismo disco de pasta, o sea, hay muchos problemas ahí con ¿cómo se llama? Eh, sistema. Ok, entonces, sí, es necesario llevar siempre los convertidores a que los revisen, a que les den una checadita, am, que les cambien los que les tengan que cambiar y estén listos. Ok, acá tenemos este orificio, es un orificio que luego se nos complica un poquito porque es para el close de la reversa y no es un orificio como tal, sino que tenemos que hacer una plaquita para atornillarla ahí y aplicar aire y ver que la reversa esté muy bien. Ok, normalmente la reversa no es guerrosa, pero sí da problemas. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque ah, muchos dicen, todo está bien, pero ya me está fallando la reversa. Híjole. Y es lo que yo les digo, o sea, nos estamos poniendo atentos a ciertas cosas y nos olvidamos de las otras. En esta caja se tiene que checar todo bien, todo muy bien. El mismo enfriador, ya ven que llevamos allí un cartucho, llevamos el enfriador. Ya ves que los enfriadores ya nos sirven y los queremos, o sea, no nos damos cuenta y los queremos seguir utilizando. Tienen problema los enfriadores de que la caja ya se dañó una vez, ya se dañó dos veces, entran muchas partículas al panel del enfriador
Y muchas partículas, por más que le sopletes, por más que le pongas gasolina y los quieras lavar, hay muchas partículas que ya no salen ahí, ya no pueden salir, se quedan ancladas en el panel, y después no se pueden remover y no hay una buena circulación de aceite o de agua. Acá se pueden probar la polea primaria y la polea secundaria. Antes esto era lo más difícil de esta caja, antes. Sellar una polea primaria era una cosa de locos, o sea, te podías tardar un día completo para tratar de sellar una polea primaria o a veces la secundaria también, aunque la primaria es más delicada porque tiene dos áreas hidráulicas. Entonces, tapar dos áreas hidráulicas, sellarlas bien de esta polea primaria es algo bien complicado. La polea secundaria solo tiene un área hidráulica. Muchas veces no quedaba al 100%, pero sí suficiente, retenía suficiente presión como para funcionar. Sí, la polea secundaria es la del resorte. Y la polea primaria, pues es la que no tiene resorte, pero con sus dos áreas hidráulicas te vuelve loco. Si no está fugando la de abajo, está fugando la de arriba, o a veces están fugando las dos. El pistón que va a presión en la polea, con el tiempo se abocarda, se sale de su lugar y era lo que yo les decía. Hay veces que te vas a cero de presión porque todo se está yendo hacia afuera. Ya salieron los salvapoleas, pero los salvapoleas no fue la solución, fue una parte de la solución. Ahora la solución que está en esas transmisiones está basada en los nuevos anillos que están saliendo. Los nuevos anillos que están saliendo se pegan mucho a la polea porque llevan un O-ring y llevan pues, al anillo, ¿no? Entonces, estos se pegan mucho a la polea y ayudan muchísimo a bajar las fugas. Entonces ya era lo que decía, ya ahora que vemos que ya sellan bien, que ya no tenemos tanto problema con sellado, pensamos que ya quedó, pero entonces descuidamos los demás componentes, los demás elementos, porque queremos hacerlo todo muy rápido, no checamos lo demás, ya tenemos bien las poleas, pero entonces ya después tenemos otros problemas. Entonces hay que checar todo, todo. Y de verdad que para mí lo peor de esta transmisión era precisamente el sellado de las poleas. Ahí me quedaba yo mucho tiempo y a veces sin lograr nada. Entonces ahora yo he visto unos sellos que los he estado trabajando y que de verdad me solucionaban muchos problemas de sellado, muchísimos. Sin embargo, fíjense bien, hay algo que siempre no nos va a dejar de dar problemas. Bueno, aquí hay más orificios. Todos estos orificios no los echen pues, de verdad que para la hidráulica hay que ser muy curioso en todos los orificios, en todos los ductos, hacia dónde van, para qué son, por qué están ahí, etcétera. Para la hidráulica todo eso es importantísimo. Es que nosotros sepamos qué uso tiene cada uno de los orificios. Aquí hay orificios para el TSC release, para la PLI, y corren hasta acá, pero ahí se quedan porque pienso yo que la intención era hacer un tornillito para medir presión, pero a la hora de la hora no los hicieron. Sin embargo, sí se pueden hacer. Sí, es decir, con un taladro y con un machuelo le haces cuerda y puedes tener disponibles esos orificios porque a veces te van a ayudar a entender por qué se está elevando la temperatura en la caja. ¿Ok? Eh, Entonces, otro problema y gran problema de las transmisiones de este tipo, pues son los cuerpos de válvulas, ¿sí? Los mismos solenoides. Es que al no cambiar el aceite de manera frecuente, las CVTs, por situación natural, siempre genera un polvo muy finito de metal. Siempre, eso es algo normal, que van a dejar un polvo fino de metal. Por eso es que tienen muchos imanes. La mayor parte de ese polvo llega a los imanes, pero no todo. No todo ese polvito llega. A veces ese pequeño polvo llega a la válvula de la bomba y llega un momento en que la bomba se atora por esas partículas que hay en el fondo del cárter. ¿Podrían evitarse ese tipo de partículas que sabemos que va a haber si hacemos los cambios de aceite? En lugar de que se vayan a todos lados esas partículas, las que no alcanzan a llegar a los imanes,
pues con el cambio de aceite se quedan en el filtro, cambiamos el filtro, ponemos otro, limpiamos los imanes y eso nos va a ayudar a que las válvulas del cuerpo, que la válvula de la bomba no se, no se dañen, no se atoren, no se queden, que no queden mal. Ahora las partículas del cloche convertidor, de la pasta del convertidor, las retenemos en un cartucho. Hay un repuesto, un cartuchito que tiene detrás en un vasito tenemos un cartucho. Ese está reteniendo todas las partículas del convertidor, pero tampoco es eterno ese filtro. Entonces va a llegar el momento que se tape o que las mismas partículas ya no las pueda retener y entonces se vayan al cárter, lleguen a las válvulas. Esa falta de mantenimiento sí recorta la vida de las cosas, la verdad que sí las recorta. Y cuando se hace el mantenimiento constante, alarga la vida de los componentes. Los cuerpos de válvulas ya salen demasiado desgastados y ya no se pueden volver a reutilizar. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cuándo debo de cambiar el cuerpo? ¿O siempre lo debo de cambiar? ¿Cuándo debo de cambiar la bomba? ¿O siempre la debo de cambiar? Miren, yo siempre he compartido que no es una situación que debería de suceder. O sea, no es algo que en teoría no debería de pasar esto, pero la realidad es que sí pasa. Por la gran cantidad de carros que hemos estado desarmando y las transmisiones, nos damos cuenta que cuando un carro automático llega a los 100.000 kilómetros, va a tener problemas con la transmisión. A los 110, a los 120, a veces antes. ¿Pero por qué? Miren, nos damos cuenta que hay algo que coincide. El carro tiene 100.000 kilómetros, lo estoy aquí bajando la caja, la estoy revisando, el aceite está como lodo, muy sucio. Ya sea CVT, ya sea de otro tipo de transmisiones. Cuando uno las está desarmando para revisarlas, el aceite está muy mal, muy mal. ¿Ok? El aceite tiene muchas cualidades, demasiadas, que cuando está en la transmisión nueva, el carro se siente súper bien. Entonces, si nosotros no cambiamos el aceite después de cierto punto, de cierto tiempo, el aceite ya no está al 100% y ya no pierde muchas cualidades, ya no protege ya a los componentes, ya no evita que haya fricción, ahora va a haber desgaste. Eh, Hay un error que nosotros como sabemos que el carro se está moviendo, pues pensamos que el aceite todavía sirve, pero el que se mueva el vehículo no es garantía de que el aceite sirva, ya que está cumpliendo solamente con el 50% de lo que nos va a ayudar en la transmisión y el otro 50% ya no está funcionando y ello nos genera entonces el desgaste. He visto muchos cuerpos de válvulas. Antes yo vi muchos cuerpos de válvulas que estaban al 100% y cambiaba los solenoides nada más. ¿No? Los solenoides. Pero hoy día ya no podemos hacer eso, porque te fijas en los cuerpos de válvulas, hay algunas pruebas, algunas son con una lamparita, fíjate, con una lamparita se las pones a los válvulas y te das cuenta todo el desgaste que hay alrededor de la corredera. Entonces, eso ya no sirve, o sea, un cuerpo que tiene mucho desgaste ya no sirve. Y aquí les quiero comentar una válvula que vi en especial que me llamó mucho la atención, porque esta valvulita genera alta temperatura. Esta válvula que está aquí. Esa es una válvula que se llama válvula reguladora del convertidor. Ajá, tiene un pilotito además aquí. Es que esta válvula reguladora del convertidor alimenta al convertidor precisamente, pero también va a derivar fluido hacia el enfriador. Entonces, si esta válvula va a derivar el fluido hacia el enfriador y tiene desgaste, pues no va a llegar todo el aceite hacia el enfriador, sino que una parte de ese aceite se va a quedar en el cárter. Y si no podemos mandar todo el aceite hacia el enfriador, entonces la transmisión va a llegar a un momento en que se eleve su temperatura. Y esto lo va a hacer sobre todo cuando esté subiendo pendientes. Fíjate, esta es la válvula número 9. Bueno, aquí en este dibujo es la válvula 9. Acá, esta se llama válvula reguladora del TSC.
Y fíjate que aquí en esta información, afortunadamente hay algo que, bueno, es un diagrama hidráulico. Cuando nosotros ya trabajamos con estos diagramas, les entendemos estos diagramas, es de verdad mucha ayuda, muchísima información. Yo por ello me di cuenta que esa válvula era la que estaba causando los problemas de calentamiento. Ahí fue cuando me di cuenta de que era esa la que estaba dando el problema. Por acá la tenemos precisamente. Ahora también saber de cómo aplica un convertidor, cómo lo hace, con qué válvulas, todo eso es importante para todas las transmisiones, incluyendo las CVTs. Sí. A ver, ¿sabe? Es que nosotros a veces pensamos que los problemas están causados por cinco componentes, cinco elementos, por dos elementos, por tres elementos, y a veces estamos queriendo atinar cuál de esos elementos puede ser, pero no, tenemos que saber cómo funciona la caja, cómo son sus componentes, entender la estrategia del cuerpo de válvulas. Hay muchas cosas que no son difíciles. Sí nos va a llevar tiempo entenderlo, analizarlo, estudiarlo, pero una vez que nosotros ya tenemos esa información y podemos entender todo eso, pues no nada más los problemas de estas transmisiones, sino de otras que sean CVT y aunque no sean de Nissan, las vamos a poder corregir. ¿Sí? Vuelvo a repetir, estamos ante una transmisión más hidráulica que mecánica. Entonces, si es más hidráulica que mecánica, el 80-90% de las fallas son hidráulicos y solo el 20% son mecánicos. A diferencia que en las transmisiones convencionales estamos micha y micha, la mitad son mecánicos y la otra mitad son hidráulicos. Si nosotros estamos batallando con la hidráulica, tenemos que machacarle más y más, practicar, emplearnos más tiempo en ello porque lo necesitamos. Si no has tenido éxito en las cajas CVT, estoy seguro porque te falta mucho en la parte hidráulica. Aprender mucho de la hidráulica, trabajar mucho con la hidráulica. Yo he visto a muchísimos transmisionistas que te dicen, mira, ya desarmé aquí toda la transmisión, aquí está, ya la lavé, todo está bien bonito, yo no le veo nada. Cuando alguien te dice yo no le veo nada, ya te está diciendo todo. ¿Qué quiere decir? Que no entiende, que no sabe lo que está sucediendo, que no sabe cómo trabaja el funcionamiento hidráulico de la transmisión. Porque tener piezas ahí y verlas, cualquiera lo puede hacer, hasta que personas que no se dediquen a transmisiones automáticas. Pero analizar la transmisión de acuerdo a que es una transmisión hidráulica, eso es otra cosa. Ya se van requiriendo de ciertas herramientas. Por ejemplo, tener unas herramientas para checar si hay fugas o no en las poleas, muy pocas personas los tienen. Es que yo compré estas poleas y me las garantizaron. Ah, bueno, pues te las garantizaron, pues pónselas, ¿no? Pero si tú tienes unas poleas, acabas de cambiar los anillos o las usadas, quieres ver cómo están sellando y tienes con qué probar, bueno, pues pruébalas. Date cuenta que lo que tú estás, o lo que tú quieres poner en la transmisión, cómo está sellando. No está nada mal hacerlo. Ok, aquí está la válvula TCC reguladora. Entonces, esta es una válvula que recibe una presión que se está roja y esa presión se le va a mandar al punto cero de la válvula. Ok, está en este puerto. Aquí hay un puerto, mandamos al punto cero y de este lado va a estar trabajando una presión anaranjada que me parece que es la presión de los solenoides. Perdón. Sí, aquí hay una válvula que se llama válvula de presión de solenoides. Aquí está. Es que la que genera esta presión anaranjada es la válvula de presión de solenoides o reguladora de solenoides, pero de solenoides PWM, porque hay también otra válvula reguladora de solenoides que es para el TSC. El TSC no es una electroválvula. El TSC, el solenoide TSC es un solenoide más chiquitito y no es alimentado a través de esta válvula. ¿Ok? Esta aquí llevamos una presión muy alta, que es la que se le va a mandar a las electroválvulas.
¿sí? Bueno, pues esa presión también llega aquí al pilotito de la válvula reguladora del TCC. Entonces, yo estaba viendo hacia dónde mandaba el aceite esta válvula. Para saber hacia dónde manda la presión esta válvula, pues obviamente necesitamos seguir la línea azul, porque pues, la línea roja es la alimentación. Y tenemos que checar el azul. A ver, vamos a ver si es cierto. Ah, bueno, la línea azul está aquí en la válvula de control del TCC. ¿Ok? Ahorita no está haciendo nada esta línea azul. Está el aceite ahí en el puerto, pero no la estamos conduciendo a ninguna parte. Ahí se queda esa línea. ¿Ok? Lo único que puede suceder con esta válvula, que es la válvula de control, y que eso va a repercutir en el fluido azul, es que cuando esta válvula se mueva y comprima su resorte, lo que va a suceder es que esta línea azul se va a conectar con esta línea que tiene el circuito 6. El azul es el 12 y al ladito tenemos el circuito 6. Entonces, ¿es a dónde va? Hacia el enfriador. ¿Ok? Ahorita no está conectándose hacia el enfriador, no, para nada. Pero en cuanto la válvula de control se mueva, este aceite se va a ir hacia el enfriador. ¿Ok? También es obvio que esta válvula va a tener otro uso, como mandar el aceite a... pues aquí sí está también hacia el solenoide TCC, pero también lo alimenta. Además que aquí esta válvula alimenta al solenoide del TCC y la válvula reguladora de solenoides alimenta las electroválvulas, ¿ok? Entonces su función, tampoco nada más una válvula tan grandota para alimentar al solenoide TCC y en todo caso ser el circuito secundario para el enfriador. También aquí tenemos otra. Aquí esta línea está mandando a la válvula de control a través de este puerto que vendría siendo el C para mandar el aceite y es el circuito TCC off, ¿ok? Es el que alimenta el convertidor y luego viene el aceite de regreso y entonces se va a mandar hacia el enfriador. Es el circuito 5 que se va a ir con el 6 y el 6 es el enfriador. Es el enfriador, ¿ok? Es lo normal que está funcionando mientras que no se aplique el TCC. Cuando se aplica el TCC, la válvula se mueve y ahora esta valvulita, el uso más importante es estarle mandando aceite hacia el enfriador. ¿Ok? ¿Y qué encontramos aquí en esta válvula que nos llamó mucho la atención? Pues que había desgaste aquí en donde está el resorte, el primer block que está aquí, que se puede ver porque pues aquí quitas el seguro, quitas el resorte, quitas el piloto y ya puedes ver el bloque de la válvula. Entonces, si tú le pones un foquito en donde es el orificio donde entra el aceite, tú alcanzas a ver aquí como un eclipse, lo cual quiere decir que la parte que está alrededor de la válvula, la corredera, ya tiene desgaste. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos el aceite que se va a ir hacia el enfriador cuando esté aplicado el TCC, pero si aquí hay mucho desgaste, pues una parte sí se va a ir al enfriador y otra parte se va a ir al cárter. ¿Ok? Entonces, vi varias válvulas. Hay algunas válvulas, a ver si aquí las vemos. Sí, mira, como esta que es la de reguladora principal, como esta que es la reguladora del convertidor. Estas válvulas yo las veía con la lamparita y se supone que cuando tú pones la lámpara no debes de ver nada de luz. ¿Por qué? Porque la corredera es justita, tiene una tolerancia muy baja, tal vez unas 2 o 3 milésimas máximo, entre la válvula y la corredera, entre la válvula y el orificio, está muy, muy justita esa tolerancia. Entonces, tan es así que si tú pones un foquito, una lamparita aquí, no podrías ver la luz tú hacia afuera. No lo deberías de ver, ¿ok? O sea, no deberías de ver como si estuviera aquí una luz, ¿no? No deberías de ver nada de eso.
Pero si ya hay desgaste en la corredera, entonces tú verías alrededor como si fuera un eclipse, como la brillita, ¿verdad? Iluminada. Entonces yo vi un cuerpo donde está como tres válvulas, se alcanzaba a ver esa luz alrededor de la corredera y la válvula. Pues ya me quedó claro que esos cuerpos ya no sirven. Lo que sucede a veces es que cuando está frío el aceite, cuando el carro está frío, medio funciona, ¿sí? Como que el desgaste que hay en los componentes se compensa porque cuando el aceite está frío es más grueso. Y el carro medio funciona, ¿no? Oye, mira, fíjate qué bonito se mueve, pero nada más empieza a calentar y empieza a fallar. Pues sí, porque el aceite, conforme lo vas usando, se va haciendo más delgadito y todas estas áreas que ya tienen desgaste empiezan a hacer que la presión baje. La presión de lo que está controlando la válvula va bajando y te forma un caos, un carro que va a estar fallando mucho. E inclusive, miren, aquí tenemos unos solenoides que se van a encargar precisamente de la aplicación de los componentes. Aquí más para acá. No necesitamos, bueno, sí se necesita nada más de una válvula. Los solenoides. Acá. Vamos a ocupar otra vez el hidráulico para ver los solenoides. Es que les estoy diciendo esto porque es muy probable que en un futuro ya no tengamos tanto problema con las poleas. Pero dices, bueno, pues ya no batalla con las poleas, pero ahora tengo otros problemas. Bueno, es lo que quiero explicarles. Miren, eh, acá tenemos los embragues, low, high y reversa. ¿Ok? Entonces, si tú dices, bueno, ¿y cómo se aplica low? Low, por ejemplo, tiene un acumulador que está en el cuerpo de válvulas. Y entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, además lleva un filtro, porque esto que está aquí es un filtro, ¿no? Entonces tenemos un filtro, tenemos un acumulador y ¿quién hace que el low trabaje? Bueno, pues este solenoide que se llama solenoide low, de low, brake low o freno de baja. ¿Ok? Este es un solenoide normalmente, no sé, desaplicado. Porque la mayoría de los solenoides que tenemos aquí, la mayoría de los electroválvulas son normalmente aplicados. Entonces, este solenoide, mientras no le pongas corriente, no va a aplicar a low. Pero ahí te va la otra, que este solenoide no, la bobina de ese solenoide no le van a poner mucha corriente. Este solenoide con 300 miliamperes ya tiene que aplicar a este low. Fíjate qué cosa, ¿no? O sea, si con estos am, para que aplique el low necesita, o más bien no le van a poner más que 300 miliamperes al solenoide. Y si con esos 300 miliamperes aplicó bien, y si con esos no aplica, bueno, pues ya no aplicó y se acabó. Ya no le van a poner a este solenoide mucho más corriente, nada más le van a poner esa. ¿Ok? ¿Y qué va a suceder, por ejemplo, si el solenoide está un poquito atorado por la suciedad, está medio pegado? O su válvula está atorada, pues que a veces va a aplicar bien el low y a veces no, porque los solenoides están junto están abajo, en el fondo donde el aceite está muy sucio y fácilmente pueden entrar ahí en la parte donde está la bobina, pueden entrar partículas, pero ya no salen, ¿eh? Entonces esas partículas atoran, ahí el solenoide lleva un pistoncito y a veces lo atoran. No impide que se mueva, pero sí hace que se mueva un poquito lento. Entonces, a veces el low pones dry, aplica luego y se mueve bien rápido. Pero hay veces que tarda en aplicar y a veces hasta como que te golpea, o a veces ya de plano entra y medio se patina. ¿Sí? Es que el solenoide, no hay otra válvula, no hay nada más que el puro solenoide que va a recibir presión. Aquí está, es este.
Además de que este solenoide es diferente a los demás y no hay problema porque no lo puedes poner en otro lado, ya que los solenoides tienen un pernito. Y si los demás solenoides tienen una posición el perno, pero el low break solenoide lo tiene en una posición diferente a los otros solenoides. Entonces no lo puedes poner en otro lado. Ok, entonces este recibe una presión y esa presión se la va a mandar ¿dónde está? Al embrague de low. Aquí está el embrague. Tenemos acá arriba y proviene de aquí de este solenoide, ¿ok? No dependemos de otra cosa. Ahora, los otros dos cloches, el high y el reversa. High y reversa van a aplicar por el mismo solenoide, ¿ok? La diferencia es que, ¿cómo va a ser posible que el solenoide alimente a uno al otro? Cuando se aprenda va a alimentar a los dos, no precisamente, ¿ok? Aquí tenemos el high clutch y está unido a un switch de presión. Este switch de presión que está aquí. También tiene filtro, el high clutch. Y su alimentación va a provenir de una válvula que se llama válvula relay selector. Válvula relay selector. De ahí va a venir la presión que va a llegar al high clutch. Pero esta válvula que va a aplicar el high clutch recibe el aceite, aquí en el tache azul, de este solenoide que se llama High and Reverse Solenoid. Es decir, que este solenoide es decir, que va a generar la presión para reversa y para el high clutch. Ahora, ¿cómo es que esto puede funcionar? Es que mira, cuando por ejemplo estamos en dry, la válvula está hacia atrás, entonces cuando el solenoide encienda, pues le va a mandar la presión al high clutch, a este que está aquí. No, perdón, si está así la válvula, no le va a llegar presión al high clutch, más bien se está descargando. Está descargando. Aquí se ve que se está descargando la línea del high clutch, que es la 9. Se está descargando. Entonces, ¿cuál es el que sí puede cargarse? Pues yo pienso que podría ser el de la reversa, aunque aquí estamos en parking neutral. Parking neutral. Si movemos hacia la reversa, ok, aquí va a haber algo. Aquí hay una presión. Esa presión que está ahí va a venir cuando coloquemos dry. Ok, la presión que está aquí va a llegar cuando estemos en dry. Estamos en reversa. Entonces la presión se va a ir para acá arriba, donde están las balitas. Esta balita. Y también va a llegar acá, mira. Acá esta línea donde está lo de rojo. A ver, ¿no? Reversa. ¿Cuál sería dry? Dry. Empujamos. Acá sería, aquí sería para afuera. Entonces para afuera sería reversa. Y para hacer dry tendríamos que meter la válvula. Tenemos que meter la válvula. Meterlo mucho. Meter la válvula sería dry. Sacar la válvula sería reversa. Entonces, el anaranjadito que está aquí pasaría al circuito 13 y este llegaría donde está el resorte y al circuito número 13. 13 sería con el 15. Eso lo mandamos hacia donde, hacia el solenoide de high y reversa. Y este solenoide nos mandaría la presión hacia estos circuitos o al revés. A ver. Hacia aquí, hacia low break. Estoy mal. A ver. Aquí tenemos dos posiciones, reversa drive. En una corremos para acá y alimentaríamos a este circuito. Es que las dos son hacia la izquierda, o alimentamos este o este. Estas son las entradas. Estas dos serían las dos entradas de presión. Este que sería el circuito 13 sería una entrada de presión.
Este es otro circuito de alimentación, son dos, dependiendo hacia dónde la válvula se mueva. En uno el aceite va a andar por acá y en el otro el aceite entraría por el 12 es la alimentación, se alimenta con el 12 y puede irse hacia acá con el azul, que sería el circuito 11, o al circuito 13 que yo lo puse con una línea verde. Esto va a depender mucho de a dónde se encuentre la válvula manual. ¿Ok? Muy bien. ¿Y para qué va a servir esto? Bueno, pues para que sepamos cómo se aplican los cloches. La válvula que se va a ocupar es la válvula Select Relay. ¿Y cuál es la función de la válvula Select Relay? Bueno, hay dos cosas. Mira, a veces el aceite lo vamos a mandar al high clutch, pero a través de esta misma válvula, si seguimos el circuito 10, es el circuito 10 que está aquí, lo pasamos de este lado y además aquí también hay un check. Entonces aquí vamos a tener al embrague de la reversa. Entonces, podemos ocupar esa presión para cualquiera de los dos, nada más que vamos a depender mucho de la posición de la válvula Relay Select. La válvula Relay Select, si está como está aquí, aplicaría reversa. Y si al aplicar dry, la presión llega a este lado, va a empujar la válvula hacia la derecha, va a comprimir el resorte y entonces el circuito de dry, que es el 9, va a poder tener presión y va a poder poner el high clutch. ¿Ok? Entonces, para ambos cloches que están ahí, se ocupa el mismo solenoide. Obviamente que aquí quiero recalcar algo. Si el solenoide o la electroválvula estuviera mal, entonces yo tendría dos cosas. La reversa media patinada, medio mal, pero también tendría problemas con el clutch de high. Es decir, cuando estamos haciendo el cambio, ahí se patinaría un poco el cambio. Eso, teniendo el fallo en los dos, podría ser que lo que no sirve es el solenoide. También podríamos tener un problema con la válvula selectora. Si la válvula selectora se queda en una sola posición, vamos a tener bien la reversa, pero no el high clutch, o al revés, el high clutch va a aplicar muy bien, pero la reversa le va a costar trabajo o de plano no la va a aplicar. ¿Ok? Bueno, todo esto no es fácil ni de que yo se los explique ni de que ustedes lo entiendan. Pero lo que sí quiero que sepan es que en un diagrama hidráulico viene la razón de cómo es que va a aplicarse un clutch, de cómo es que le llega el aceite a una polea, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que quería que vieran es que los solenoides son los encargados de la aplicación de los cloches y que lo más que se necesita en este caso es una válvula que es la Relay Select. Por lo cual, cuando tú dices, oye, creo que cuando inicio la marcha como que se patina, como que le falta fuerza al arranque, podría ser porque el low brake está fallando debido a que su solenoide, que es alimentado con muy poquita corriente, se está quedando pegado y está dándonos muy poca presión. Ahora déjenme comentarles sobre el solenoide de high y reversa. Lo que pasa es que high y reversa siempre tiene corriente. Ajá. Y cuando tiene más o menos como 700 miliamperes, más o menos. Como es un solenoide que si tú le quitas la corriente, aplica un componente, pues mientras no lo ocupes tendrá ahí 700 miliamperes. 700. Llega el carro y va a una velocidad de 40 kilómetros por hora, entonces es el momento de hacer el cambio. Fíjate lo que va a suceder. Con 300 miliamperes que le quites al solenoide de high reversa, con eso ya aplicó el high. ¿Sí? Nada, no le va a quitar, no lo va a dejar en 0 amperes. El solenoide tiene 700 y no lo va a dejar hasta 0, no. Simplemente le va a quitar 300, de 700, 600, 500 y 400. Cuando está en 400 miliamperes, el embrague de high ya debe de estar aplicado. Y es lo mismo que les decía hace ratito, la diferencia de corriente es mínima. Entonces, ¿qué pasa si el solenoide está un poquito atorado? Pues va a haber una tardanza en la aplicación de clutch. O puede ser al revés, se va a aplicar demasiado rápido porque está bien pegada y la válvula y es como si estuviera aplicando el clutch, ¿no?
y a lo mejor hasta medio lo golpea, ¿no? Eso podría ser una aplicación rara, patinada o golpeada, podría ser culpa del solenoide, que está atorándose por las partículas que están en el cárter. Entonces, esto a veces no lo sabíamos, no lo entendíamos y no podíamos entender por qué hay problemas con la aplicación de cloches o por qué hay problemas y la caja se nos está calentando mucho. Cuando una transmisión CVT se calienta, muchas veces pensamos que lo que está mal es provocado por las poleas. Es que las poleas, hacen que se caliente muchísimo el aceite de la transmisión. ¿Y que creen que no? Que aun cuando las poleas sí pueden generar alta temperatura, el que genera siempre más temperatura en las transmisiones es el convertidor. ¿Ok? Por eso es que el fluido que sale del convertidor se conduce al enfriador. ¿Sí? Por eso. Como es el elemento de mayor calor, es el que conduce el fluido hacia el enfriador. Si las poleas fueran las que de alguna manera generan la alta temperatura, pues agarrarían el aceite de las poleas, lo mandarían al enfriador, pero no es así. Sigue siendo el convertidor, el enfriador, los que están controlando la temperatura del aceite de la transmisión. Sí hay consecuencias si el aceite está muy caliente. Si el aceite está muy caliente y tenemos un sistema hidráulico, el sistema hidráulico se bloquea, como se desordena todo, se sale de control, ¿verdad? El aceite que está llegando a las poleas se empieza a fugar por todos lados. Si está demasiado delgado, puede cruzar los anillos. eh, el aceite muy delgado, el volumen aumenta, pero no la presión. En fin, hay muchas cosas que si se nos eleva la temperatura en la caja va a haber muchísimas fallas, muchísimas. ¿Ok? Pero seguimos teniendo el problema en convertidor, en enfriador y en la válvula de la bomba. Y si ustedes notan, la válvula de la bomba está en un área muy expuesta al fondo del cárter y ahí, como ya les comentaba, pues ahí caen pequeñas partículas de metal y en donde está la válvula hay aceite que se encuentra en el cárter o muy cercano al cárter que empieza a entrar ahí donde está la válvula y le empieza a pegar y ya después tenemos una presión súper errática. Ahora, hay veces que en la bomba, pues bueno, se puede reutilizar cambiándole la válvula, pero hay veces que la bomba ya no, ni cambiándole la válvula va a funcionar y te puede generar zumbidos. Acuérdense que nosotros no vamos a escuchar que dicen, yo nada más le cambio esto y queda. No, no sería yo fanático de decir, es que yo me están diciendo qué hacer para que cuando yo lo haga me quede bien. Yo tengo, lo primero que yo busco para saber qué voy a hacer cuando tengo un problema, sea lo que sea, siempre checo el kilometraje del recorrido del vehículo. ¿Qué kilometraje tiene recorrido el vehículo? Porque yo he puesto ciertos topes en los que digo, bueno, pues una bomba, cuando ya el carro tiene 140,000 y se ve que le han hecho muy poco mantenimiento, la bomba ya no me interesa. No nada más va a estar desgastado donde va la válvula, sino también las paletitas, las tapas de la bomba. O sea, ya tenemos una bomba que no está al 100%. Ahora, yo podría tener un carro de 140,000 kilómetros, pero que no salió el aceite sucio, que se ve que sí hubo mantenimiento. A lo mejor me puedo pensar que la bomba podría quedarse. Pero normalmente cuando veo esos casos de bombas de mucho kilometraje, pues es más cómodo decir cambio la válvula, sigo usando la bomba. Sin embargo, luego dan mucha guerra y empiezan a hacer ruidos. Si ya hay mucho kilometraje y se une a un nulo o muy bajo mantenimiento, pues yo normalmente cambio la bomba. Y así pasa con los cuerpos de válvulas. Yo me he fijado que los cuerpos de válvulas tienen mucho desgaste por lo mismo, por poco mantenimiento. Y vaya que las válvulas, primero que nada, se van a encargar de que haya una presión. Y esa presión después se va a dividir. Una va a ser para la polea secundaria y una va a ser para la polea primaria. Pero si de entrada tenemos una presión de línea baja, va a estar pobre la presión de la polea primaria, va a estar pobre la presión de la polea secundaria y vamos a tener una transmisión que no tiene fuerza, que no va a tener con qué
pues funcionar bien de manera correcta el vehículo. Entonces, la bomba es el origen de todo, pero después vienen las válvulas reguladoras de presión. Está aquí la válvula reguladora de presión. Ah, ok. Fíjense, precisamente aquí no tenemos válvula reguladora de presión, pero tenemos la válvula reguladora secundaria. Esta válvula reguladora secundaria va a sustituir, o vamos, también va a ser la válvula que regule la presión de línea. Esta que está aquí. Esta es la válvula reguladora de presión secundaria. ¿Ok? Y por ahí también tenemos un sensor y el sensor va a recibir la presión de esta válvula. Ahí está el sensor. Acá está el sensor. Fíjate cómo el sensor lo tenemos en la polea secundaria, presión de la polea secundaria. Y si tú sigues la línea, pues viene obviamente de la válvula reguladora de la polea secundaria. Esta es la del resorte. Aquí está el sensor, aquí está la línea. Bueno, también llega a esta presión a la polea primaria porque también, como es presión de línea, la presión de línea alimenta esa válvula. Llega a la válvula que está en la bomba. Y aquí viene, válvula reguladora secundaria. Es la equivalente a la de presión de línea. Entonces, esta válvula, pues ahora sí que se vuelve la más delicada, porque si está mal, tanto vamos a tener una presión de línea baja y también tenemos una presión muy baja en la polea secundaria. Y si tenemos línea baja, pues también le va a afectar a la válvula de la polea primaria, obviamente. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, si checamos con vacío, si checamos con una lamparita las válvulas y vemos que ya están mal, estos cuerpos solamente van a funcionar bien mientras el carro esté con temperaturas muy bajas. Ya cuando empiece a calentarse, bueno, pues desafortunadamente ya van a empezar a haber muchas fallas en la transmisión. Cuando vemos una transmisión y vemos sus componentes, a veces pensamos que la clave va a estar en que yo pueda quitar y poner ciertos componentes. Pero lo cierto es que no es así. Hay veces que sí, ¿eh? Hay veces en que te dicen, no, pues cambia esos componentes y con eso te queda bien. Pero es que les decía hace ratito, está muy bien, pero siempre, nunca hay que dejar de ver qué kilometraje tiene la transmisión. Si tiene mucho kilometraje, ten por seguro que no nada más van a ser las poleas, sino que pueden haber otros elementos que también están mal. Hay que tomar una transmisión y verla como es. Aquí tenemos la caja auxiliar, los componentes de la caja auxiliar. Aquí tenemos el convertidor, los componentes del convertidor. Aquí tenemos la bomba, los eh, cuerpos de válvulas, los solenoides. Y aquí tenemos las poleas. Todas esas áreas tienen que estar bien checadas, bien revisadas, que estemos seguros de que todo va bien. ¿Ok? Así es que así debe de ser. Bueno, aquí el fluido se checa con este tubito que está acá. Abajo hay un tornillito. Obviamente, volvemos a lo mismo. Aquí, por ejemplo, nos dice que cheques que la temperatura esté entre 35 a 45 grados. O sea que si tú quitas el tornillito para checar el nivel de aceite y no estás entre 35 y 45, podría estar equivocado el nivel. O sea, tú estás pensando que sí está bien y a lo mejor no está bien. La temperatura es importantísima en todos los sistemas que no tienen bayoneta. Que vas a quitar un tapón, que vas a quitar un tornillo, tienes que fijarte que la temperatura del fluido esté dentro de un rango. En este caso te dice entre 35 y 45. Quita el tornillo. ¿Qué debe de pasar? Que salga aceite. Tú quitas el tornillo y tú vas a fijarte que sale aceite. Eso quiere decir que el aceite está al nivel del tubo y entonces está correcto el nivel de aceite. ¿Ok? Y acá nos debe de recomendar, yo creo que el tipo de aceite, que en este caso es el NS2 ah, para Nissan. Y también hay una función que es la del envejecimiento del aceite, que nosotros debemos de borrarla también con el escáner, decirle que ya le cambiamos el aceite para que se pongan en cero los parámetros.
¿Ok? ¿Por dónde le vamos a echar el aceite? Bueno, lo cierto es que esta transmisión tiene pues el tubo como si fuera una bayoneta, aunque no trae bayoneta. ¿Ok? Por ahí le vamos a poner así. De cantidad de aceite, aquí nos dice qué cantidad de aceite hay. Sí, aquí dice, es de, bueno, de 7 litros. 7 litros de aceite. NS3 es el aceite que le debemos de poner. Aquí está el tipo de aceite, NS3. Y acá está la cantidad de fluido, que es el de 6.9 litros. Aquí está el donde vamos a medirle, pero también acá está la temperatura a la que le debemos de checar. ¿Ok? Entonces sí es importante, miren, les voy a mostrar algunas cosas que son interesantes. Vamos a dejar ya de compartir esto. Bueno, en las poleas siempre vamos a tener mucha tarea. Hay que entender que ya hay una nueva generación de esta transmisión de Nissan, ya es una versión diferente, tal vez más corregida, tal vez mejorada, donde ya no tenemos este reductor, sino que el reductor es como un dentado que está en el mismo cono, en la parte de aquí, y ya no es una lámina, ¿ok? Hay veces que en la manera en cómo trabajemos las cosas va a ser el éxito o va a ser algo que sea incómodo, ¿ok? Casi siempre cuando tenemos una polea nos lleva mucho la prisa, ya la queremos abrir, como quiera que sea, le quitamos la tuerca con un cincel, con martillo, pero queremos quitar la tuerca porque queremos abrir la polea. Y no es así, sino sí tenemos que estar preparados. Es decir, si yo sé que esta polea y la otra las vamos a desarmar, pues yo debo de tener o alquilar o no sé, los dados para poder aflojar las poleas, ¿verdad? No, no, no con golpes, ¿vale? Debo de estar preparado, o sea, si yo me quiero dedicar a esto, tengo que invertir un poco de dinero para que cuando haga un trabajo lo haga bien y que esté yo, sobre todo yo, convencido de que va a quedar bien. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a tener que quitar, esta tuerca. Y debemos de tener el dado correcto para poderla quitar. A veces no nos queda de otra que hacerlo con, no sé, un impacto. ¿Ok? Porque esto luego, ¿cómo lo detengo? Yo sí sé cómo detener esto. Porque aquí tiene un estriado. Y si mal no recuerdo, creo que colocamos aquí una flecha, y la flecha la ponemos en el tornillo de banco y hace que la polea no se mueva, entonces podemos aflojar la tuerca. Pero es más fácil a veces hacerlo con el impacto. Ok, ya está. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Pues ponemos esto en la prensa o con un extractor y le damos y vamos a tensar el resorte que está aquí. El resorte se va a poner bien tenso. Esta tapa que está aquí, esta tapa está unida a presión, pero son como 4 milímetros de área que está a presión en el eje. Pasando esos 4 milímetros, ya la tapa se libera. Entonces, cuando hacemos presión sobre el cono, comprimimos el resorte, pasamos los 4 milímetros y la tapa va a salir empujada hacia afuera con mucha fuerza. Normalmente la tapa se va a salir moviéndose hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro. Y cuando se hace de lado la tapa al salir, va a pegar con la cuerda del eje. ¿Ok? Y el problema de que pegue con la cuerda del eje es que se puede maltratar el centro de la tapa. ¿Ok? Entonces nosotros mandamos a hacer esto. ¿Y para qué sirve esta guía que estoy poniendo aquí? Ah, pues muy fácil. Cuando se separa el cono, cuando se separa el cono y está la fuerza del resorte, la tapa tiene como tope esta guía, ¿sí? Y ya no corre el riesgo de pegar con la cuerda del eje o de salir de lado, sino que sale derechita, ¿ok? Y de igual manera, cuando tú vas a cerrar la polea, pues el resorte no deja que la tapa se vaya derechita. Entonces ponemos otra guía para que la tapa entre derechita, lo más derechita posible, no se vaya de lado. Y cuando entre no se corra tanto riesgo de que el anillo se vaya a romper.
¿ok? Son pequeñas cosas que marcan diferencia. Lo mismo podría hacer, no le pongo una guía, nada más me voy fijando que vaya derechito el anillo y no perder de vista que el anillo no se vaya a morder, ¿ok? Pero si mandamos a hacer una guía en la cual la tapa se va guiando, se va yendo derechita, estaríamos menos preocupados al cerrarla. Aquí hay mucha fuerza, entonces el hecho de que una tapa salga derechita o chueca, sí implica que no se deforme, que no se lastime, porque cuando la vuelva yo a poner, esto podría tener consecuencias y podríamos tener fugas. Sí, imagínate, siempre estamos pensando en las fugas de los anillos, pero puede ser que nosotros también tengamos fugas por la misma polea, ¿ves? Entonces, es mejor buscar guías para desarmar la polea para poderla volver a armar. En la polea primaria no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque la polea primaria sí tiene un eje largo y el eje largo le sirve a la tapa de la polea para que se vaya derecho. En la polea primaria es otro problema, o sea, ahí es diferente. Sí tenemos unas inconvenientes, pero no son las mismas que aquí, ¿ok? Entonces, aquí es donde he visto que hay muchas fallas, mucho error en el momento de abrir las poleas. Pero muchos dicen, pues es que así me han quedado, o sea, ¿para qué compro esto? ¿O para qué le hago esto? ¿Para qué le hago aquello? La verdad es que mucha gente se acostumbra a hacer una forma en las cosas, o a lo mejor tienen un método más seguro, ¿no? Pero yo al menos uso este. Y les recomiendo que hay que tener mucho cuidado y cuando hagamos un trabajo. Nissan no contempla que tú abras unas poleas y las vuelvas a cerrar. No hay un manual que te diga cómo hacerlo, porque no existe eso. No existe un manual que te diga que las poleas se les puede cambiar el sello. Eso no. En Nissan ya te da los variadores completos con todo y tapa para que los instales en la transmisión. ¿Ok? Son caros, y ellos obviamente son muy caros. Nosotros nos aventuramos a querer desarmar las poleas y cambiarle los sellos. Entonces, no tenemos quien nos diga cómo hacerlo. No hay nadie que lo diga. Entonces yo digo, bueno, pues, si quiero que esto sea lo más seguro, entonces mando a hacer estas guías para el desarmado y el armado de la polea, ¿no? En la polea primaria también hicimos algunas cositas, pero es una polea que no es como esta, que no tiene un resorte, que tú puedes guiarla de una manera diferente y no te genera tantos problemas como esta. En esa parte va a ser muy importante en el curso para que tú te fijes cómo hacerlo, ¿ok? Pero también te quiero decir que en el curso no nada más vamos a ver eso, sino que vamos a ver el por qué tienes que cambiar el cuerpo de válvulas. No se trata de darte una receta y decir, mira, si haces esto, si compras aquello, si haces esto otro, pues te va a quedar bien. No se trata de eso, sino se trata de que tú sepas el por qué se tiene que cambiar una cosa. A lo mejor tienes un cuerpo y a lo mejor sí sirve, pero si tú encuentras unos defectos que yo te voy a decir cuáles son, reemplázalo. Si tú tienes unos solenoides y esos solenoides tienen unos defectos que yo te voy a decir cuáles son, reemplázalos. O sea, aquí lo importante es que tú entiendas el por qué haces las cosas, no que nada más sigas, que tú digas, voy a seguir lo que me dicen, no, sino que tú te enteres del por qué tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Y yo sé que para lograr un éxito y no tener, es que ya nada más está bien la transmisión, pero ahora se me calienta. Eh, para que tengas ese éxito al 100%, tienes que checar todos los componentes que yo te voy a decir, reemplazar los que están mal, y entonces ahora sí vas a ver que las cajas que armes y desarmes no vas a tener, o tendrás mínimos problemas. Pero la mayoría que tú hagas van a quedar, si no al 100%, al 95%. Sí, te lo podemos garantizar, porque nosotros ya lo hemos visto. Nosotros también empezamos con trabajos flacos, débiles, que por más que le invertíamos dinero, no daban los resultados que esperábamos. Pero poco a poco, pues, sin desesperarnos, fuimos buscando soluciones, y a la fecha llevamos muy buen récord en ese tipo de transmisiones. Bueno, ahora solo queda agradecerles que nos hayan acompañado en esta charla técnica, que es la invitación que nosotros les hacemos a ustedes para que participen con nosotros en este nuevo curso,
Acuérdense que estos cursos los tenemos de manera presencial y también los tenemos de manera línea. El día en línea, que son 6 clases por Zoom de 7 a 9 de la noche, en línea lo vamos a iniciar el día 2 de abril. ¿Ok? Y el presencial sería el 6 de abril y el 7, porque eso los hacemos el día sábado y además los hacemos también en los días domingos. ¿Ok? Ya sea que tú puedas venir los sábados o que tú puedas venir los días domingos. Recuerden que aquí nosotros, eh, digo, una de las cosas importantes es que nosotros les enseñamos a usar técnicas de trabajo, de cómo armar, cómo desarmar, pero también les enseñamos pues, el la teoría de las cosas, ¿no? El por qué esto, el por qué aquello, cómo funciona, el encaminarte a una manera de trabajar diferente. ¿Ok? Entonces ya no nos queda más que invitarlos y esperar que se unan a estos grupos, se unan a los cursos y les agradezco su atención. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la siguiente, más bien.